Fuentes confiables por AM 1540, Radio Líder, nuestros teléfonos 4793-7471-60090250. Seguimos en nuestros estudios con el licenciado Félix Chiaramonte, integrante de la Asociación de Psicoanálisis de San Fernando Tigre, director de Atención Analítica y miembro de la Fundación Descartes. Y la pregunta, y lo veníamos charlando, tendríamos que hacer otro programa con todo lo que se dice fuera de micrófono. Estábamos hablando ni más ni menos que del tema adicciones y del tema fanatismo. Cualquiera puede ser, Félix, adicto, cualquiera puede ser fanático. Hay que establecer a qué, o una persona ya tiene como una suerte de propensión a ser adicto o a ser fanático. Podría decirte que el fanatismo, tal como lo mencionas, es una pasión que tiene un objeto, como toda pasión, determinado, y que hace que eso se acentúe de manera tal que no permita ningún cambio, ninguna dialéctica, no poder aceptar cosas contrarias. Lo vemos como mencionábamos en el fútbol, lo podemos ver con la política, todos los movimientos sociales. Es decir, yo comparto aquello que dijo alguien de que no se puede conversar con alguien que no pueda tener un juicio y el contrario, es decir, una opinión y la contraria. Todos podemos o tendríamos que poder pensar de una manera y al revés. ¿Por qué? Porque eso nos daría la posibilidad de razonar acerca de una posición y la contraria. ¿Eso que es más weberiano, ese pensamiento? Me parece que yo lo veo desde la dialéctica, la dialéctica hegeliana, y además creo que en eso, bueno, tiene que ver con algunas posiciones de Lacan respecto de cómo ubicar que alguien puede hacer un movimiento doble, ¿sí? Y el fanatismo, como vos lo mencionabas, en la psicología de las masas está muy, digamos, trabajado desde el punto de vista de las identificaciones, ¿no? El acento en las identificaciones implica una alienación en donde se pierde en un objeto aquello que hay de sujeto en alguien que habla. Me pongo un abogado del diablo, y no podría ser también que el fanático es aquel que no recibe el fundamento por el cual debe tener en cuenta el antagonismo al pensamiento propio. Me parece que tiene que ver justamente con que no hay posibilidad de tener en cuenta la alteridad, es decir, claro, de dar un lugar al otro, dar un lugar a lo distinto, a lo diferente. ¿Pero eso tiene que ver con educación entonces, o ya es una estructura mental así? Claro, ¿viene de afuera o de adentro? Bueno, yo te diría lo siguiente, para el psicoanálisis el adentro y el afuera es como una banda de Moebius, es decir, a veces parece que estamos adentro y estamos afuera, e inversamente también. Esto quiere decir que nosotros estamos en un mundo, como te decía antes, de lenguaje, de cultura. Es imposible que nos podamos pensar por fuera. Entonces esa violencia o ese fanatismo es más bien producto de la educación, aunque digamos, bueno, no es una educación en función, como vos decías, del bien. No es una educación en función de determinados ideales que tiene toda sociedad, pero es en función de otros ideales, de unos ideales negativos, en donde el fanatismo y la violencia implican el predominio de unos sobre otros, es decir, la sociedad en su aspecto más caníbal, en su aspecto, digamos, en donde unos tienen que existir para que no existan los otros. Sin embargo, todo eso, bueno, por supuesto es un tema muy profundo, no podemos tratarlo totalmente aquí, pero me parece que podemos decir que es más bien, la educación tiene mucho que ver, y las consecuencias de determinadas formaciones sociales tienen mucho más que ver con una creencia en que podría haber un instinto o algo primitivo, en donde habría que
educar a alguien. No, más bien yo creo que tiene que ver con los efectos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Queda claro. Recién habíamos hablado del tema de la pasión. Quería saber qué es la pasión, porque todos tenemos muy presente, aparte de haber ganado el Oscar, creo que la mayoría de los argentinos vimos El secreto de sus ojos, donde hay toda una alegoría a la pasión por parte de uno de los personajes. Entonces yo digo, ¿qué es la pasión? ¿Una emoción? ¿O cómo lo consideran desde el psicoanálisis? Sí, las pasiones están tratadas desde antes del psicoanálisis. Podríamos decir que es perderse en un objeto, ¿sí? Al nivel de dejar de lado las razones para perderse en algo patológico. ¿Es lo opuesto a la razón? ¿Es lo opuesto a la razón la pasión? Y podríamos decir que tranquilamente es lo opuesto. Sí, el psicoanálisis tiene una, digamos, un concepto que es la pulsión, que es aquello que de alguna manera desorienta a un sujeto, mientras que una pasión tiene un objeto, ¿sí? Tiene algo, y uno, podríamos decir, en esa película que vos mencionás, dice que no se cambia de pasión, pero sin embargo podríamos decir que esas pasiones están por un momento en un lugar, en otro, habría que ver. Yo lo que te puedo decir es que se puede ver muy claramente cuando alguien está apasionado, ¿sí? Como aquel que está enamorado, queda fascinado, alienado y perdido en el otro, ¿no? Queda claro. Otro de los temas por los cuales te convocábamos era por la intensa actividad que ustedes están teniendo ya, y la verdad que no pudimos charlar en febrero, pero queremos arrancar marzo y no queremos dejar pasar justamente más meses con toda la actividad de la que viene llevando a cabo la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre. Contame un poquito qué es lo que tienen previsto para este 2015. Sí, así es. Vos sabés que nosotros tenemos actualmente una página web que es www.apsat.com.ar, y desde allí nuestra página Facebook, nuestro perfil de Facebook, sí, también promocionamos las actividades. Ahora en marzo, en San Fernando, comenzamos con el curso del Instituto Oscar Mazota sobre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Empezamos este viernes 6 de marzo, a las 7:30 de la tarde, en Perón 1112, ahí casi 9 de julio en San Fernando, en donde eso es una actividad abierta a todos aquellos estudiantes y profesionales que quieran participar acerca y conocer algo acerca del psicoanálisis. Es un seminario de lecturas. Mientras que por otro lado, este viernes 6 de marzo a las 19:30 en Perón 1112, San Fernando, en nuestra sede. Y por otra parte, en Tigre también vamos a hacer un curso. Eso va a empezar el día sábado 14 de marzo, que se va a llamar el debate Freud-Lacan, y también es una actividad dedicada a estudiantes y profesionales. Por supuesto que también tenemos algunos módulos de investigación sobre otros temas, y además ofrecemos atención clínica a quienes así lo requieran. Damos un teléfono que es el 4890-2140, y analistas o practicantes del psicoanálisis los atienden en sus propios consultorios con honorarios a convenir. Entonces, obviamente había entrado en la página y veo módulos de investigación 2015, las mujeres en psicoanálisis, respuestas analíticas a las adicciones, que es más o menos algo de lo que habíamos tocado por arriba recién, y el amor para el psicoanálisis, y me llamaba mucho la atención también psicoanálisis con niños. ¿Desde cuándo o desde qué momento se puede empezar a tratar eventualmente a un chico, y sobre qué temas? ¿Y cuánto de esto está vinculado al chico en su primera edad, a la familia, a los padres, ¿no? Sí, te cuento que quienes están a cargo del módulo de psicoanálisis con niños, Miriam Leguizamón y después otras colegas, Virginia Gilar y Natalia Senestrari, están trabajando justamente eso, lo que es la práctica analítica con niños. Es una práctica que implica a quienes llevan a un niño o a una niña, que son los padres, es decir, que siempre, a mi juicio, es un tratamiento más complejo que
aquel paciente que va por sí mismo y acude a un analista. Tenemos ese módulo que trata fundamentalmente sobre el tema de la infancia, pero la infancia, según lo ha tratado el psicoanálisis, y también se estudia otras orientaciones, otras psicoterapias que han afectado el tema. Sí. Y también, como vos mencionabas, ahora hay un módulo que cambió de nombre, que es lo femenino en el psicoanálisis, en vez de las mujeres, y el psicoanálisis es lo femenino en el psicoanálisis. Y por supuesto, ahí también se tratan no solamente cómo lo enfoca el psicoanálisis el tema, sino también los estudios feministas que pueden proporcionarnos mucha información acerca de lo que ha sucedido, no solamente en este siglo XXI, en el presente, sino siglo XX y XIX, que tienen los antecedentes históricos de este tema. Y por supuesto el tema de las respuestas analíticas a las adicciones es una cuestión que nos tiene trabajando a muchos en ese tema, en instituciones y también en los consultorios, para ubicar qué es lo que puede producir una adicción en cada uno y cómo eso puede tratarse en distintos contextos, institucional, individual o grupal. Hay otro tema acá que me parece muy importante, dentro de lo que es la agenda de la Asociación Psicoanálisis San Fernando Tigre, que dice acá abajo con un asterisco: venir con casco, el seminario Tigre debate Freud-Lacan. Es un tema que realmente a los psicólogos los apasiona, ¿no? El debate entre Freud y Lacan. Sí, nosotros... Pero ese es para los psicólogos específicamente, no va. No, y aquellos que quieren estudiar también, porque eso en realidad está tomado a partir de algo que dijo Lacan. Es evidente que Freud no podía debatir luego con Lacan después del año 39. Claro. Pero podemos decir que Lacan lo que sostiene, él lo dice, es un debate con aquellas premisas en que Freud, en la segunda tópica, habla del yo, el ello y el superyo. Y entonces Lacan dice: yo tengo otros tres, que es lo simbólico, lo imaginario y lo real, a ver cómo se conducen con eso, le dice a los practicantes del psicoanálisis. Entonces nosotros lo que tomamos son textos para poder reflexionar, para asomar a un debate argumentativo, es decir, en donde podamos justamente tener una posición y otra, y podamos ver que, por un lado, hay un debate. Fundamentalmente lo que Lacan hizo fue un retorno a Freud para tomar lo subversivo que tenía el inconsciente para algo que se había domesticado fácilmente en Estados Unidos. Los psicoanalistas que emigraron por la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos terminaron haciendo en Estados Unidos una psicología del yo profundamente adaptativa, profundamente ligada a los intereses del American Way of Life, que les permitía a cada uno, bueno, hacerse un lugarcito en esa sociedad. No está mal, pero lo que pasa es que desvirtuaron los principios del psicoanálisis, en donde lo que Freud trataba de establecer era cómo se hacía para analizar a alguien, para encontrar una singularidad en cada uno y no ser parte del montón, porque en la medida en que uno queda sometido, alienado, como decíamos, a la psicología de las masas, bueno, más se pierde, lo cual no quiere decir que cada uno no tenga esos momentos, ¿sí? No vamos hacia alguien que esté por fuera totalmente de las determinaciones, sino más bien lo contrario, reconocer las determinaciones para dar lugar a un deseo que habrá que ver qué tan singular es, y si tenemos de alguna manera el coraje de asumir, afrontarlo. Exactamente, asumir, bueno, ese lugar, ese deseo, en tanto un deseo, en tanto falta, en tanto, bueno, la división subjetiva que implica, por ejemplo, tener pasiones encontradas, tener algo que sabemos que no funciona, tener partes frágiles, aquello que definitivamente no marcha como uno quiere que marche. Claro. Déjame adentro de un shopping y vamos a ver si es fácil o cómo responder a esto. Bueno, es muy interesante lo que vos decís, porque de alguna manera el mercado con sus ofertas trata de hacer pasar aquello que es un deseo por una necesidad. Entonces viene a dar una respuesta que se trata de ubicar como total. Yo escuchaba a alguien que le mencionaba recién, que decía que el mejor ejemplo
del capitalismo era la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque estaba entre lo sublime y, vamos a decir, lo excremencial, o sea, el excremento. ¿Por qué? Es decir, la Coca-Cola fría, bueno, es eso que cuando estás en el desierto la querés tomar. Ahora bien, cuando se transforma en algo caliente es algo inservible, inútil, ¿sí? Un desperdicio. Entonces, creo que frente a las cuestiones del mercado, que por supuesto están muchísimo mejor analizadas por gente que se dedica a esa cuestión, por ejemplo, analizar el mercado capitalista, nosotros podemos decir, bueno, es una posible respuesta ir al shopping, pero la pregunta es, ¿y después? ¿Qué pasa con ese después? ¿No es cierto? Bueno, claro, este es el verdadero problema, es cómo un mercado te genera primero demanda, te dice que esto que vos te gusta lo tenés que tener porque lo necesitas, y después descubrir una vez que lo tenés que no lo necesitas, ¿no? Claro, lo que el psicoanálisis descubre es que no hay un objeto a la medida del hombre o de la mujer. Cuando hablamos de objeto, no estamos hablando del mismo objeto de la mercancía que ofrece cualquier shopping, sino que se trata de un objeto inasible. El ser humano tiene un objeto de alguna manera perdido, pero además que es inasible, que es un vacío, que no se puede aprehender. Entonces, bueno, cualquier mercancía que viene a ese lugar trata de o de llenar o de vaciar, pero de alguna manera lo que encontramos es que no hay adecuación, no hay adaptación posible. Lo que hay es una profunda inadaptación, y en virtud de eso, bueno, algunas maneras de encontrarle la vuelta al propio síntoma, de, bueno, empezar a encontrar algún saber inconsciente, algún saber ignorado respecto de lo que a uno le ha sucedido, aquello que se viene repitiendo. Sí. Nosotros este año, por ejemplo, vamos a trabajar, como te decía, en el Instituto Karmasota, en la Delegación San Fernando, sobre los 4 conceptos fundamentales: inconsciente, pulsión, repetición, transferencia. Bueno, son 4 conceptos que Lacan toma de Freud y dice, bueno, vamos a estudiar bien esto, vamos a ver bien de qué se trata. ¿Por qué la transferencia analítica no es lo mismo que la sugestión? Hoy estábamos hablando, bueno, ¿cuántos pueden sugestionar? ¿Cuántos pueden hipnotizar? ¿Cuántos pueden fanatizar, identificar a alguien? Bueno, el psicoanálisis es más bien un antídoto contra todo eso, contra las imágenes que nos vienen a identificar, es decir, que es iconoclasta. Venimos a prácticamente destruir las bellas imágenes de este mundo, pero también las tormentosas, para poder ubicar cuáles son los elementos, los átomos que componen esta especie de fascinación en, ya sea ideales, líderes, objetos, mercancía. Bueno, vamos, lo que decíamos, bueno, de la marca de gaseosa, que por más que el psicoanálisis ataque un poco, va a seguir existiendo siempre. Es más probable que esas marcas persistan que el psicoanálisis sobreviva a eso, como se planteaba la Cámara del psicoanálisis respecto de la religión, porque a veces el capitalismo puede bien ser una religión para aquellos que creen que no tienen religión. ¿Sí? Sí, entonces, bueno, el psicoanálisis dice, ¿sobrevivirá o no aquello que, como con formación religiosa, viene a darle sentido al mundo, viene a darle la orientación que supuestamente le falta a cualquiera, ¿sí? Y en los tiempos que corren, bueno, la religión, ya sea la que a ustedes les guste o la del capitalismo, viene a poner un freno, un sentido a cierto vacío de la existencia. Entonces, bueno, veremos qué pasa. A mí por eso me interesa el psicoanálisis como una forma de venir a cuestionar determinadas creencias que me parece que le hacen bastante mal a cada uno. Bueno, aquel que se sienta bien, fantástico, que siga. Aquel que se sienta mal tendrá una oportunidad, tal vez un encuentro con alguien que practica el psicoanálisis y tratar de enterarse de eso. El primer paso, estamos ahora para cerrar, porque nos quedamos ya casi las 11 de la mañana, en minutos nada más. El primer paso debe ser del paciente, es decir, la toma de conciencia de que necesita asistencia psicológica debe ser del paciente. Se puede tratar
a un paciente que diga, mira, vengo porque me hincharon tanto, que venga porque mi familia y esto, pero a ver, ¿qué es esto? O tiene que realmente quererlo. Diferenciando claramente la psicología del psicoanálisis, te podría decir que ir a alguien que practica el psicoanálisis debe surgir de uno, pero en función de cualquier malestar o sufrimiento que crea necesario para poder ir a hablar en ese espacio, en ese lugar que podría ser bien un microcosmos, ¿sí? Estamos ahí, entramos, es el único lugar donde uno puede decir absolutamente lo que se le ocurra, ¿sí? No tenemos que especular con que nos van a venir a juzgar, que nos van a venir a decir algo. Evidentemente es un lugar interesante para dejar fluir. Y a partir de ahí va a haber alguien que va a ayudarlo a uno a encontrar las claves de uno mismo, que son como aquellas claves súper personales que no le decimos a nadie. Bueno, esta es una clave que ni siquiera nosotros conocemos bien. Y sí, uno puede ir porque se cansó de que las cosas fueran de determinada manera, y ahí habrá que ver si puede producirse algo distinto, ¿no? Félix, para comunicarse con la Asociación de Psicoanálisis en San Fernando Tigre, ¿cómo hay que hacer? A través de la página web, puede ser www.apsat.com.ar. Sí. O el perfil en Facebook de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre. Ajá. Y también tenemos un teléfono que es el de atención analítica, que es el 4890-2140. También para todo tipo de consultas, ya sea para participar de los módulos de investigación, de las charlas que hacemos. Es más, el viernes siguiente vamos a hacer la presentación de un libro, es decir, tenemos un amigo, se llama Nicolás Hochman, que hizo un libro que se llama Los Casquivanos. Es muy interesante, y vamos a hacer una actividad en la Biblioteca Madero. Ajá. El siguiente viernes a las viernes 13 a las 7:30 de la tarde, ahí en Constitución 622 San Fernando, y vamos a charlar un poco más de literatura, de ese libro. Bueno, es un libro muy interesante, escrito con mucha gracia, con mucha agilidad y además con temas muy actuales, ¿no? A mí me parece muy recomendable. Y bueno, esto quiere decir que también le damos espacio a la literatura y que estamos abriéndonos a encontrar esos lugares que el psicoanálisis tiene en la sociedad. Queda claro. Félix, gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a vos.